Hola amigos, ¿qué tal? Hay maniobras básicas que con un peso pluma como esta se hacen casi sin pensar. Subirse, mover la moto no tiene ningún problema, pero si tienes una Maxi Trail de más de 200 kilos, la cosa se complica bastante. Hace unos meses colgué un vídeo donde comentábamos las distintas técnicas para levantar una moto. También expliqué un truco que a mí me ha ido muy bien y que creo que a más de uno le ha gustado bastante. En este episodio vamos a repasar 3 maniobras básicas pero fundamentales para el manejo de tu Maxi Trail. Así que dejarme cambiar de burra y comenzamos. Bueno familia, lo primero que vamos a hacer es buscar un buen sitio para practicar. Un lugar tranquilo, donde te encuentres cómodo y puedas concentrarte. Y si puedo elegir, yo prefiero alejarme del asfalto. ¡Buah! ¡Qué bonito! Por aquí está bien. Vamos a empezar. Ya sabéis que siempre me gusta complicar un poco las prácticas, así que voy a poner el asiento y la suspensión lo más altos posibles. Primero vamos a mecanizar este movimiento. Giramos el manillar en dirección contraria a nuestra posición y a la vez apretamos el freno. Después pon el pie exterior paralelo a la moto. Esto es muy importante. Con la pierna trasera separada y flexionada cogemos impulso y al subirnos giramos el manillar. Esto nos va a ayudar a mantener el equilibrio. Como veis, si la maniobra se hace bien, la moto no se mueve. Si el pie exterior no está paralelo a la moto, la maniobra se hace mucho más complicada. Tendremos que cargar todo nuestro peso sobre la punta del pie, girar y a la vez sostener la moto. Desde el lado derecho siempre nos cuesta más, pero la técnica es la misma. Mientras mantengas las piernas separadas y flexionadas, no solo podrás impulsarte, también serás capaz de sostener la moto. Esto puede parecer una tontería, pero así es como se caen más motos. Moverlas sin usar el motor es agotador y en los viajes largos siempre pasa factura.
Cuando tengas que mover tu moto desde el lado derecho, te darás cuenta de la importancia de esta práctica. Esta maniobra puede parecer algo más complicada, pero solo es un ejercicio de coordinación. Se trata de dar gas con decisión y rápidamente meter la cadera en el centro de la moto. Así mantendremos el equilibrio. Es fundamental practicar por los dos lados. Después de un par de intentos, acaba saliendo. Muchos no practicarán estas técnicas por miedo a caerse. Se engañan a sí mismos, porque todos nos vamos a caer. Por eso, la primera maniobra que os he mostrado es para subirse de nuevo a la moto.